Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Un abrazo para todos. Las personas que no había saludado ahora, reciban todos un cordial saludo. Eh, Vamos a seguir estudiando el tema que hemos traído hasta ahora. Es un tema muy hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, estudiar un poquito. ¿Alguien se acuerda cuál es el tema que estamos llevando hasta el momento? El tema que hemos estado llevando. ¿Alguien se acuerda del tema? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentar algo? Buenos días, pastor. Es Hola el Manuel, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Qué alegría escucharlo. ¿Cómo está? Bien, sí, señor, amén. Un saludo para todos nuestros Muchas gracias, hermanos. Manuel. Vamos en el estudio número 10 se tituló Las obras de la ley. Muy bien, mi hermano. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchísimas gracias. ¿Qué tiene usted o qué se acuerda de lo que estudiamos la semana pasada, mi hermano? ¿Usted se acuerda? ¿Tiene de pronto apuntado algo? Yo sé que usted siempre toma por ahí apuntecitos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, que la palabra cruz no está en la escritura. Ok. Y, y el día sábado, el pastor Luis Alberto nos dijo algo que me quedó sonando también muy bonito con el estudio suyo. Que, por ejemplo, la palabra cruz, si no está en la escritura, pues no se debe decir. Si no está, entonces uno no tiene que nombrarla. Bueno, y estuvimos lo último estudiando sobre lo del Talmud, que pues yo creo que nos quedó bastante claro. Ujú. Nos, el último pasaje que estuvimos estudiando fue Nehemías 9, el 27 y el 28. Bueno, Sí, sí. recordemos que muchas gracias, mi hermano Manuel. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchísimas gracias por colaborarme, por abrir su micrófono, por estar pendiente del estudio del pastor Luis Alberto, del estudio del pastor Mauricio también. De verdad que nos gratifica mucho eso, saber que las personas están pendientes de lo que se predica de la palabra de Dios, que todo es de acuerdo a lo que está escrito, ¿verdad? Muchísimas gracias por su aporte, mi hermano. Señor Jesucristo me lo bendiga. Estábamos viendo, muchas gracias por recordarme, el versículo de Nehemías, ¿cierto? Nehemías 7, 9, del 27 creo que era que estábamos hablando, ¿cierto? Y estábamos viendo la forma como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos amonestaba o amonestaba en ese tiempo al pueblo por no seguir la ley, ¿verdad? Entonces, vayamos a la escritura, vayamos al libro de Nehemías y vamos a mirar ahí el versículo que nuestro hermano Manuel nos estaba citando, el cual estábamos hablando hace 8 días. Nehemías 9:27. ¿Qué dice Nehemías 9:27 o desde el 27 hasta el 20, hasta el 31? Vamos a ver. ¿Alguien más de pronto quiere aportar algo? ¿Alguien de pronto quiere comentar algo? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y contarnos qué piensa, qué se le ha quedado hasta ahora del estudio antes de seguir adelante? ¿Alguien más quiere de pronto hablar? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, básicamente lo que habíamos citado, el pasaje de Nehemías 9:27, ¿verdad? Porque recordemos que también habíamos hablado un poquito acerca de lo que hablaba Gálatas, el libro de la carta a los Gálatas, ¿cierto? En el versículo 3:10. Se lo voy a leer rápidamente así, para que miremos nosotros en la palabra cómo los apóstoles y cómo los discípulos del Señor, cuando hablaban, siempre citaban lo que estaba en las escrituras, ¿verdad? Siempre ellos estaban hablando lo que estaba escrito ya, lo que estaba siempre mencionado ya en las escrituras. Entonces, dice la palabra de Dios en el Gálatas 3:10, ya vamos a Nehemías, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice la palabra en el versículo 12, y la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, recordemos lo que estábamos hablando hasta el momento. Cuando nosotros hablamos de las obras de la ley, estábamos hablando y explicábamos ahora 8 días que era básicamente ordenanzas, ¿cierto? Mandamientos impuestos por los hombres, ¿verdad? Eso es básicamente lo que el Señor Jesucristo vino a abolir, lo que el Señor Jesucristo siempre confrontaba a lo que eran en ese tiempo los fariseos y lo que eran escribas, que siempre estaban queriendo imponer o de cierta manera incorporar nuevas creencias o nueva forma de ver, cierto, las cosas de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, en la ley, ¿verdad? Y ellos le ponían siempre digamos, su interpretación, pero además de eso, siempre le ponían algo nuevo, siempre le ponían más cargas y más cargas a la palabra de Dios para que la gente las cumpliera, ¿verdad? Eso era básicamente lo que estábamos hablando. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, al día de hoy, podemos ver que todo eso, todo eso lo que ocurría en algún momento no es muy lejano a lo que sucede hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Recordemos lo que pronto un poquito lo que estábamos o lo que se habló o lo que el pastor Luis Alberto nos estaba hablando en el estudio también en la prédica el día sábado acerca de las religiones, ¿verdad? ¿Qué son básicamente las religiones? Las religiones básicamente son mandamientos de hombres, así de sencillo, ¿verdad? Entonces veíamos también la forma en cómo las religiones hoy en día han dividido, que la religión divide, ¿verdad? Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque son mandamientos, son ritos, son ordenanzas que han impuesto los hombres a través de los tiempos para siempre querer desviar a la gente de la sana doctrina, de la verdadera ley de Dios, del mandamiento de Dios, de las escrituras, de lo que está ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre queriendo dividir. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla acá en Gálatas, nos dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, nos está diciendo que todos los que dependen de la religión o todos los que dependen de estos mandamientos de hombres, ¿sí? Expresados en ordenanzas, ¿verdad? Todos los que dependen, es decir, todos los que le hacen caso, ¿cierto? A interpretaciones humanas, pero no le hacen caso a Dios, están bajo maldición. Eso era lo que el apóstol Pablo nos estaba queriendo decir. El apóstol Pablo también, aquí en la palabra de Dios, nos muestra también y nos explica un poquito mejor, ¿cierto? Nos instruye a nosotros diciéndonos, pues escrito está. Cuando él dice escrito está, significa que ya hay algo que está dentro de las escrituras, en lo cual nosotros también tenemos que ir a mirar qué es lo que sucede ahí, ¿verdad? Para poder entender las cosas. Entonces dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, los que están bajo maldición son aquellos que siguen ordenanzas de hombres impuestas por hombres, ¿verdad? Y son malditos los que no permanecen en la ley, los que no permanecen, ¿cierto? Los que no siguen la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, sino que se van por ordenanzas de hombres o mandamientos de hombres. Eso es básicamente lo que se le llama obras de la ley. Pensando que si hacen esa justicia, o sea, que por esas obras que ellos hacen, van a ser salvos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos es por la fe en el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que nos justifica a nosotros, ¿verdad? Entonces, también le citaba ahora 8 días lo que fue el libro de Isaías en el capítulo 64, cómo el Señor también nos muestra a nosotros que aquellos que piensan que su salvación depende de su propia justicia, pues esa justicia viene a ser como un trapo de inmundicia para el Señor, ¿verdad? Y bueno, no sé si de pronto alguno de los hermanos, a veces uno habla, pero no sé si alguno de los hermanos sabe qué significa trapo de inmundicia. Entonces, si alguien no sabe, me dice, si alguien sabe, nos puede colaborar también, alguien que sepa. Todos sabemos que es un trapo de inmundicia. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con trapo de inmundicia? Pastor, muy buenos días. Hola, Victoria, el Señor Jesucristo me la bendiga, mi hermana. Amén, pastor. El Señor Jesús también lo bendiga a usted y a todos nuestros hermanos. Muchas Sí, su gracias. hermosa y perfecta voluntad. Pastor, yo tengo entendido
que en el tiempo de antes, cuando a las mujeres les llegaba el periodo, usaban unos trapos, se los ponían. Entonces, creo yo que el Señor se refiere a esos trapos, pues imagínense, todo eso. Sí. Muchas gracias, mi hermana Victoria. El Señor Jesucristo me la bendiga. No se le escuchó muy bien, pero sí se le entendió. Se le entendió claramente. Sí, básicamente lo que mi hermana Victoria nos estaba Pastor, comentando. o sea, que yo le digo es que en el tiempo de antes, pues las mujeres, sí, eso, que las mujeres utilizaban así el periodo. Entonces, no sé si es a ese trapo que el Señor Jesús se refiere. O sea, Sí, sí, por supuesto que sí, así es, mi hermana. A eso es lo que se refiere el Señor. Recordemos que, como dice mi hermana Victoria, en el tiempo de antes, pues no existían toallas higiénicas, ¿verdad? Entonces, las mujeres tenían que usar unos trapos cuando tenían su periodo menstrual y esos trapos se les llamaban los trapos de inmundicia. Entonces, a esos trapos es lo que se refiere el Señor cuando dice que nuestra propia justicia, aquel que quiere hacer su propia justicia, pues es considerado como un trapo de inmundicia. Amén. Eso es básicamente lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, precisamente por eso era lo que les estaba hablando. Vamos también a Isaías, vamos a Nehemías, a ver de qué era lo que nos estaba hablando acá, porque dice la palabra de Dios que escrito está, ¿cierto? Nehemías 9:27. Vamos a leer desde ahí en adelante un poquito. Dice aquí la palabra de Dios así de esta manera, dice: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, contra tu ley, ¿verdad? Contra tu justicia, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. ¿Ve? Entonces, hay una palabra muy esperanzadora, hay una palabra muy hermosa, la que el Señor nos está mencionando acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo la gracia del Señor viene a nosotros por medio nos enseña aquí por medio de este pasaje, que a pesar de lo malo que hemos sido o lo malo que en algún momento ha traído la humanidad, ¿cierto? La maldad que ha traído la humanidad. Y siempre, como el anhelo del hombre ha sido, o el deseo del hombre siempre ha sido apartarse del Señor, ¿verdad? Siempre ir en pos de sus propias concupiscencias, siempre obedeciendo a la carne, siempre dando gusto a la carne, siempre tratando de satisfacer su propia carne, ¿verdad? Entonces, de esa manera se alejaban del Señor, pero el Señor, en medio de su tribulación, traía paz, volvía y los tomaba, ¿verdad? Y entonces, ellos cuando ya tenían paz, o cuando así ha ocurrido también a través de la historia, que a través de que cuando hemos tenido paz, entonces vuelve otra vez, ¿cierto?, a alejarnos del Señor. Cuénteme, mi hermana Esperancita, ¿nos iba a comentar algo? Mi hermana Esperanza levantó la mano, está muteada. Ay, pastor, disculpe, no. Gracias. No, es que hay otra Panchita también que levantó la mano. Bueno, sigamos acá entonces.
Entonces, el Señor les amonestaba, ¿verdad? A que volviesen otra vez a la ley. Y el Señor nos dice acá que si nosotros seguimos las ordenanzas, que si seguimos el mandamiento, los mandamientos del Señor, que si seguimos en todas las instrucciones del Señor, pues el hombre va a vivir, ¿verdad? El hombre va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes, ¿verdad? ¿Obedientes a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy bonito. Yo les voy a leer una traducción en el lenguaje actual del pasaje de Nehemías, ahí mismo 9:27, 9:29. Se lo voy a leer así rápidamente. Dice así en esta traducción. Les ordenaste obedecer tu ley, la cual da vida a los que la obedecen. Pero ellos fueron rebeldes y orgullosos y no la obedecieron. Entonces, es ahí donde está la maldición, ¿verdad? La maldición por no obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso para que nos quede a nosotros claro, los pasajes de Gálatas, hay un pasaje también en Romanos también que nos habla a nosotros de esto mismo, para que no haya alguna confusión, para que no haya ninguna duda de que algunas personas como dicen que es que no, lo que pasa es que nosotros ya, pues como nosotros estamos bajo la gracia, pues ya no tenemos que eh, eh, seguir la ley, ¿verdad? Incluso hay algunos que dicen, se atreven a decir incluso que para poder estar en la gracia hay que dejar la ley de Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo le cabe a una persona decir que no va a obedecer a Dios para poder estar bajo la cobertura de la gracia del Señor, ¿verdad? O sea, eso es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, muchas personas hoy en día creen eso, muchas personas creen que es que nosotros ya no tenemos que obedecer la ley o que nosotros ya no, cuando no han podido ni siquiera entender cuál es el verdadero concepto de la ley o cuál es el significado de la palabra ley, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en algún momento también, que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que la ley es el significado en hebreo es Torah, ¿verdad? Y Torah significa instrucciones o enseñanza, ¿verdad? Entonces, no entiendo cómo una persona puede decir que puede vivir tranquilamente en su propia justicia, haciendo lo que quiere por ahí, ¿verdad? Que ya no interesa lo que el Señor dice, sino que interesa solamente lo que Él haga. Eso es algo que está totalmente equivocado, eso es algo que está mal y hay muchas iglesias hoy en día, mis hermanos, que predican eso, ¿verdad? Que predican que es que, bueno, nosotros ya no tenemos que obedecer la ley, cuando eso es algo que no, realmente pues la misma palabra de Dios nos habla a nosotros claramente de seguir los estatutos, de seguir los mandamientos, de seguir los decretos, ¿verdad? Veamos otros pasajes también. ¿Alguien de pronto me puede, por favor, colaborar con Ezequiel 20:11? Y otra persona, Ezequiel 20:21. De pronto otra hermanita podría por favor leer Levíticos 18:5. ¿Sí? Tenemos estos tres pasajes, Ezequiel 20:11, Ezequiel 20:21 y Levíticos 18:5. ¿Alguien de pronto tiene Ezequiel 20:11 para que lo leamos? Amén. Pastor, buenos días. Gracias, mi hermanita Graciela. Willington, ¿cuál va a leer? Yo Entonces leo sería, cualquiera. disculpe. Entonces, mi hermanita Graciela podría, por favor, leer Ezequiel 20:11 y Willington podría leer, por favor, Ezequiel 20:21. ¿Alguien tiene Levíticos 18:5? ¿Quién tiene Levíticos 18:5? Yo, pastor. Gracias, Alison. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Bueno, entonces hágale, Graciela, por favor. Bueno, el Señor les bendiga a todos. La palabra del Señor dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Amén. Qué promesa tan hermosa del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién tiene Ezequiel? Willington tiene Ezequiel 20:21, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Y buenos días, pastor. Buenos días a todos. La Muchas palabra gracias. de Jesucristo dice, mas los hijos se rebelaron contra mí.
No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano Willington. Ahí podemos ver con claridad, ¿verdad? La forma como el Señor nos dice que nosotros tenemos que andar en nuestros mandamientos, tenemos que andar en la ley de Dios, ¿verdad? Porque si no va a haber una maldición por no cumplir la ley, ¿verdad? De eso era lo que estaba hablando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, es que la ley es una maldición. Entonces, no, la ley no es una maldición, la ley trae maldición por no cumplirla, que es diferente, ¿ve? Entonces, ¿qué dice Levítico 18:5? Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, aquí también nos deja ver a nosotros claramente, estos tres pasajes son hermosísimos, y si nos ponemos, mis hermanos, a mirar más pasajes en la Escritura, por supuesto que vamos a encontrar muchísimo más. Hay mejor dicho, muchísimos pasajes en los cuales nosotros podemos, con toda confianza, con toda verdad, con toda tranquilidad, podemos refutar cualquier argumento de una persona que venga a decirnos a nosotros que es que nosotros ya no tenemos por qué cumplir la ley, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos por qué andar en las ordenanzas o en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pasajes hay muchísimos y aquí hay unos cuantos solamente para poderle refutar con argumentos en la palabra de Dios a todas estas personas, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir mi hermanita Victoria? Pastor, quería pues ya sabemos que todas las versiones las cambian, pero miren, acá en esa versión, el que No se escucha bien, mi hermana, se escucha entrecortada. ¿No? Cielita, mire, dice el Señor acá, dice, allí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, fuente mis sábados. ¿No se escucha? No, mi hermana, no se entiende. Está como un poquito mala la señal. De pronto... Regálame un segundito, pastor, y hablo de Manuel. Regálame un segundito. Ah, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Pastor, mire, acá, o sea, quería leer el que le dio la hermanita Graciela, y qué hermoso acá también como dice, mire, pastor, dice, allí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, fuente de vida para quien los cumple. Les di además mis sábados como señal de nuestra alianza. Amén. Hermoso. Amén, gloria a Dios. Hermoso pasaje. Mire esa traducción tan... El día de reposo. Sí, nombra el día de reposo tan hermoso, pastor. Quería decir. Sí, amén. Gracias, pastor. Es que, miren, mis hermanos, el día de reposo es algo tan sublime para nosotros, para los hijos de Dios, porque es nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? Muchas personas hoy en día no tienen en sus corazones, no tienen de pronto todavía el discernimiento, digamos, hay algunas personas que aún no han podido con eso. Hay otras personas que por ignorancia, hay otras personas que de pronto por digamos, por rebelión, por rebeldía al Señor, ¿verdad? Y piensan que es que eso es algo impuesto por cualquier persona y eso está escrito, es un mandamiento del Señor. De hecho, es pienso yo que es uno de los mandamientos más importantes, ¿verdad? Porque es la forma como nosotros honramos a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, es la forma como nosotros amamos a nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros podemos cumplir todo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En ese hermoso día que Él nos ha regalado. Y es un momento de intimidad con Él, ¿verdad? Es un momento
en el que nosotros podemos gozarnos, que nosotros podemos disfrutarlo, ¿verdad? Porque en el resto de la semana, pues claro, uno tiene muchas obligaciones, que tiene el trabajo, bueno, los afanes de la vida, ¿verdad? Pero ese día dedicado al Señor es algo maravilloso para nosotros, ¿verdad? Esa es la presencia del Señor, ¿no? Que el Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón siempre nosotros estamos con Él. Pero me acuerdo también una persona que me comentaba en estos días también que hay una persona también o personas que piensan que dicen, no, pero es que yo cuando tengo un tiempo libre se lo dedico al Señor. ¿De verdad nosotros podemos pensar eso, mis hermanos? ¿De verdad nosotros podríamos darle lo que nos sobra al Señor? ¿Qué piensan ustedes? O sea, de verdad que es algo que no le cabe a uno en la cabeza pensar que nosotros podemos darle un tiempo de sobra al Señor, ¿verdad? No, eso es algo que no tiene sentido. No, es que yo cuando tengo tiempo, entonces yo estudio, yo se lo dedico al Señor. No, no es cuando a ti te parezca, no es cuando a ti te sobre. El Señor mandó un tiempo específico y tienes que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que de verdad nosotros tenemos que comenzar a meditar en estas cosas, ¿verdad? En lo que el Señor nos dice que debemos cumplir, lo que nosotros, de verdad, el Señor ponga en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, entonces, hay un pasaje, ¿cierto? En el libro de Mateo, Mateo 5:17, yo creo que ya lo hemos hablado también en algún momento, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en algún momento, pero quiero traerlo otra vez quiero citarlo nuevamente para que nosotros no se nos olvide, ¿verdad? Para que nosotros siempre lo estemos recordando, para que nosotros lo tengamos presente, que es que la ley en ningún momento ha sido abrogada, ¿verdad? Como hablábamos también en el día de la prédica, que si nosotros le preguntásemos al Señor si Él abrogó la ley, ¿verdad? Y entonces, Señor Jesucristo, ¿tú abrogaste la ley? Nos preguntaba, era la pregunta que hacía el pastor Luis Alberto, ¿cierto? En esa hermosa prédica que se hizo. ¿Y qué nos respondería el Señor entonces? ¿Cuál sería la respuesta del Señor si nosotros le preguntásemos eso al Señor? ¿Verdad? Señor, ¿abrogaste tú la ley? ¿Ya no tenemos que cumplir la ley? ¿Qué piensas tú, Señor? Ahí en Mateo 5:17 nos da el Señor la respuesta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5:17, 20, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? He venido es para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿verdad? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Ve? Porque os digo, y el Señor aquí nos hace una aclaración acerca de lo que hemos estado hablando también de nuestra propia justicia, ¿verdad? De seguir nuestra propia justicia, pensar que si por todo lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, nosotros podamos alcanzar la salvación. Dice el Señor, pues si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que todos estos fariseos y todos estos escribas, ¿cierto? Piensan que por hacer su propia justicia, ellos van a heredar el reino de los cielos. Pero nuestra justicia, ¿cuál es? ¿Cuál es la justicia de la cual el Señor Jesucristo nos está hablando acá? ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Cuál es nuestra justicia? La justicia que nosotros, bíblicamente, el Señor nos enseña. ¿Cuál es la justicia de nosotros? Alguien que de pronto lo tenga claro y nos comparte. ¿Cuál sería nuestra justicia, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro Señor Jesucristo, por eso la palabra de Dios lo dice claramente, que nosotros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, leámoslo para que nos quede a nosotros claro, para que no se nos olvide, para que nos quede presente, para que cada vez que de pronto alguien nos diga cuál es su justicia, no, mi justicia no es nada, mi justicia es el Señor Jesús.
Él es Él es el que me justifica, Él es el que me salva, Él es el que me bendice con su salvación, con su gracia, con su misericordia. Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Amén. Romanos 3. ¿Lo quiere leer, mi hermana? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, yo, pastor, Hola, buenos Glorita, el días. Señor le bendiga. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Ah, El Señor los bendiga a ustedes también. Bendito Romanos y 3:23, agradecido. 24, mi Glorita, hágame el favor. Por tanto, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y yo lo voy a completar hasta el versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ve? Porque es la justicia del Señor manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. ¿Ve? Entonces, cuando uno lee este versículo, es hermoso porque uno dice, bueno, uno lee Romanos 3:23 solamente y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay salvación. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya todos vamos, mejor dicho, estamos todos por fuera, ¿verdad? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, siendo justificados gratuitamente. Es ahí donde viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La justicia de nuestro Señor a nosotros, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Alguien iba a aportar algo? ¿Alguien quería aportar algo? Pastor, una pregunta, porque en el Señora. que acabo de leer, el pastor dice que en los pecados pasados. Ajá. Se habla de pecados pasados. O sea, esto quiere decir que cuando nosotros conocemos conocemos la verdad que es el Señor y conocemos que Él es nuestra justificación por medio de su sacrificio en la cruz. Uh-huh. Él hace referencia a los pecados que teníamos o que cometimos antes de ese conocimiento. Hermana, la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos nosotros tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Por el hecho de nosotros tener un nuevo nacimiento, pues el Señor ya perdona todo lo que hay ahí, ¿verdad? Debemos tener un nuevo arrepentimiento, debemos tener un arrepentimiento, ¿cierto? Mostrar un arrepentimiento verdadero en nuestra vida para no seguir pecando. ¿Qué significa eso? Recordemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es de la única manera en que yo no puedo pecar? Pues siguiendo la ordenanza, siguiendo los mandamientos, siguiendo las instrucciones de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, no quebrantando la ley de Dios, porque recordemos lo que en algún momento hablamos también en Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan 4, cuando dice que la palabra que todo el que peca está agrediendo la ley, ¿verdad? Entonces, leámoslo un momentico, creo que ya lo habíamos leído, leámoslo otra vez un momentito. Primera de Juan 4. Primera de Juan 3:4 es. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, también les hablé en algún momento en estudios pasados también tocamos el tema, cuando una persona está pecando por ignorancia, ¿verdad? O cuando peca por hierro, ¿cierto? No es lo mismo usted pecar por soberbia que pecar por hierro. ¿Por qué? Porque el que peca no es lo mismo usted, por ejemplo, que ya está en una nueva vida, que está usted caminando en los caminos del Señor, que está siguiendo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que está siguiendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y que por algún momento usted se tropezó en algo, tuvo un tropiezo, usted, mejor dicho, tuvo una caída, y usted se levanta y tiene un arrepentimiento, pues el Señor siempre mira esas cosas, ¿verdad? No es lo mismo que usted va caminando y usted ve un charco y se tira y se avienta al charco. No es lo mismo que usted se caiga por ignorancia, se caiga en ese charco, a que usted se aviente de cabeza ahí, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a meditar también. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios nos habla a nosotros claramente de que el que peca por hierro, bueno, ya nosotros sabemos que el Señor nos perdona, ¿verdad? Si hay un arrepentimiento. Pero si de verdad esa persona está pecando por soberbia, porque sabiendo las cosas del Señor y se va de frente a hacer las cosas, pues la palabra de Dios dice que aquel que peca voluntariamente, dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de juicio y de vapor que ha de consumir al adversario, dice la palabra de Dios. Más adelante, eso está en Hebreos 10. Dice también más adelante que cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Porque hay castigo, mi hermana, hay castigo, ¿verdad? Entonces, eso para que nosotros meditemos en esas cosas, ¿ve? ¿Le quedó claro, mi hermana Gracelita? Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces estábamos en Mateo, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos hablando de lo que eran las obras de la ley. Recordemos que en el judaísmo, y ya habíamos hablado también acerca de lo que era el Talmud, cómo estas discusiones rabínicas, ¿verdad?, han llevado a la gente a apostatar en contra del Señor prácticamente, han llevado a alejarlos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor también, nosotros creo que hablamos un poquito también acerca de lo que eran estas discusiones rabínicas o lo que eran las enseñanzas de estos rabinos o las enseñanzas de estos maestros que se dicen llamar maestros, ¿verdad? ¿Cierto? Maestros de la ley, maestros de la Torah, maestros de las escrituras, pero definitivamente llevan siempre a los hijos del Señor, llevan siempre a lo que es la gente, la están llevando siempre por un camino desviado, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23, miremos lo que dice ahí, porque es algo importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener claridad con eso, ¿ve? Y la forma como el Señor siempre los iba y los enfrentaba, los confrontaba con la escritura y les decía, ustedes esto, ustedes lo otro, ustedes son hipócritas porque dicen seguir la ley y no la cumplen, ¿verdad? En muchas ocasiones les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son llenos de hipocresía, ustedes son la levadura del morcho. Y él siempre hace una comparación entre lo que es la levadura y la hipocresía, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23. Pastor, ay, Sí, perdonen señora. tantas preguntas, ¿verdad? No, tranquila, para eso estamos, Gracelita. Sí, yo le puedo contestar con muchísimo gusto. O Si no, sea, yo sé que aquí están mis hermanos pastores también que nos colaboran. No se preocupe. o sea, el Señor los confrontó Ajá. cuando estuvo aquí en la carne, más que, o sea, aunque no es claro que no haya un pasaje, no he leído un pasaje donde diga que Él les confrontaba eso porque ellos hicieron de lo que se les había entregado, que eran las leyes y las ordenanzas para salvación, porque bueno, no sé si estoy equivocada en esto, ellos hicieron de todo eso una religión. Ok. Pues hasta ahora es lo que yo veo que se predica, porque acerca de los judíos, yo escucho mucha gente que dice que, pero sí, el Señor era judío, él cumplía todo, o sea, de acuerdo, porque la gente ignora completamente esto, o sea, piensa que es la religión judía y la religión judía es la que siempre ha existido antes de todas estas religiones que hay actualmente. Y incluso lo enseñan en las escuelas, por lo menos a mi hija se le enseñaban que una de las primeras religiones, o sea, las que se conoce, fue la judía, o sea, le han enseñado eso y ya llegó y me preguntó. Entonces, es eso lo que él confrontaba, la religión que ellos habían formado o lo mal, o sea, lo mal que ellos habían hecho con lo que se les había entregado, ¿no es así? Porque aparte de lo que se les había entregado, que no lo cumplían, pues ellos hicieron de eso lo que el pastor nos explicaba sobre las discusiones rabínicas y la interpretación que ellos tenían sobre la ley.
y lo que colocaron de más, ¿no? Que eso es lo que yo entiendo que viene a ser una religión. Pero entonces, si yo estuviera, bueno, en eso, no estuviera, digamos que, ¿cómo le digo yo? Si no estoy equivocada en eso, en la palabra aparece algo más de acuerdo a lo que pasó en la vida del Señor Jesús cuando estuvo, que por ejemplo lo llevaban al templo, le hicieron lo del prepucio y que iban a las fiestas. ¿Hay algo que lo relacione a él con esas obras de la ley? ¿Hay algún versículo, el pastor conoce? Que lo relacione con las obras de la ley, no, mi hermano. Hay algo que se llama, bueno, lo que usted toca es básicamente el judaísmo, que no es lo mismo de hablar de los judíos, ¿verdad? El judaísmo es la religión como tal, lo que ellos han llevado a estas prácticas o enseñanzas humanas, ¿verdad? Enseñanzas, ordenanzas de hombres, todo eso es lo que llaman el judaísmo, ¿verdad? Entonces, si usted me da la oportunidad, aquí en este pasaje le voy a mostrar y vamos a hablar algunas de estas cosas de las que usted tiene la inquietud. Y yo espero que con este pasaje o con esta explicación de pronto le dé un poquito más de claridad a lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos que, para poder entender también la escritura, tenemos que ver mucho lo que es el contexto histórico o lo que es el contexto cultural de los judíos, ¿verdad? Porque una cosa es la cultura judía y otra cosa es el judaísmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos yo les hablo de cultura judía? Porque, digamos, dentro de la cultura judía vemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo haciendo cierto tipo de cosas, ¿verdad? Dentro de la cultura judía se acostumbra, por ejemplo, a los niños, es un caso que les traigo como ejemplo, se acostumbra que los niños, por ejemplo, hasta los 5 años, en ese tiempo, pues los niños no iban a las escuelas como tal, sino que los niños eran instruidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Eran instruidos en la ley, se les enseñaba en sus casas, se les enseñaba, ¿verdad? De los 5 más o menos a los 10 años, ya estos niños ya se tenían que aprender versículos o libros completos de memoria. Esa era la forma como ellos eran instruidos. Y de esta edad, de los 5 a los 10 años, ellos eran instruidos también en el mismo oficio de sus padres, ¿verdad? Eso es cultura judía. Entonces, al ellos ser instruidos en el mismo oficio o la profesión de sus padres, pues ellos siempre iban a estar ocupados, ¿verdad? Siempre iban a estar, se conocían como una profesión. Podemos ver el caso, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, que le decían, no es este el hijo de José el carpintero, ¿verdad? No es este el hijo del carpintero. Entonces, ahí podemos ver muchas cosas que eran relacionadas. Por ejemplo, los hijos se relacionaban con las profesiones o con los oficios de sus padres, ¿verdad? Cuando estos niños ya llevaban de los 10 en adelante más o menos, ya estos niños eran llevados a las sinagogas para que aprendieran asuntos más profundos de la ley y de la escritura, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, en particular de algunos niños, por ejemplo, que tenían o demostraban una genialidad, digamos, demostraban un cierto dote de inteligencia más que los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con estos niños? Estos niños se les ponía una persona especial a la cual se les llamaba, ¿cómo era? Ayos. Eran profesores, eran personas muy doctas en la ley, ¿verdad? Dentro de las creencias y de la tradición judía, eran personas que sabían muchísimo. Y estos niños literalmente se mudaban a la casa de estos profesores, de estas personas, de estos maestros, para que pudieran enseñarle cosas más profundas de la palabra de Dios o de la escritura, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña claramente que Pablo fue uno de estos niños, por ejemplo, que fue instruido a los pies
de uno de los maestros más grandes que ha tenido, por ejemplo, el pueblo judío, que ha sido este señor Gamaliel, ¿verdad? Y hay evidencia o ahí muestra claramente que Pablo fue muy, muy docto dentro de lo que es la ley, ¿cierto? La ley y los mandamientos y todo lo que es la escritura en general. Y podemos ver todas las cartas de Pablo, como Pablo cada vez que hablaba siempre citaba la escritura, siempre dice porque está escrito o como está dicho o tal cosa, o como les dije ahorita lo que les leí también en el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando decía, ahí dice, por ejemplo, Pablo dijo, pues escrito está, ¿verdad? Siempre, pues escrito está. Entonces, siempre nos recuerda a nosotros que él lo que hablaba, lo que decía, siempre era por el conocimiento que él tenía dentro de las escrituras. Entonces, eso es cultura judía, ¿ves? Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo también hizo. Por ejemplo, tenemos un caso, el caso del Señor Jesucristo cuando tenía los 12 años, que ya fue llevado, ¿cierto? Ya se tiene registro que fue llevado concretamente a la sinagoga. Y ahí nos muestra también que él estuvo discutiendo asuntos con los escribas y con todo esto. Miremos ese pasaje, antes de ir de leer Mateo 23, leamos ese pasaje. Este pasaje está en Lucas, para que nosotros miremos algunas cosas, porque es que he escuchado a algunos predicadores o algunas personas que dicen que es que no, que es que es el Señor o el Señor Jesús en ese tiempo, a los 12 años, ya estaba en la sinagoga preguntándole a los escribas. Y ahí no dice eso, ahí hay una cosa muy, muy particular y yo quiero que lo miremos con lupa. Eso está en Lucas 4. Sí, yo también he escuchado que dice la gente que estudiaba, que iba a aprender allá. Y eso no es lo que dice, sino que todo mundo se quedaba asombrado del conocimiento que él tenía sobre las escrituras. Exacto, eso está en Lucas 2:41. Leamos ahí ese pasaje que es muy bonito para que nosotros miremos. Hay muchas cosas que nosotros debemos entender de lo que era el contexto cultural, ¿cierto? Del pueblo judío. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios, Lucas 2:41. Vamos a leer desde ahí en adelante. ¿Lo leo, pastor? Bueno, por favor, sí, claro. Bueno, 41 ¿hasta dónde? Lo podemos leer, leámoslo todo, leámoslo hasta el Sí. 50. Hasta 52. Hasta el 52. Ajá. Sí. Veamos que ese pasaje es muy bonito. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermanita Graciela. Señor Jesús, me la bendiga. Entonces, el versículo que yo quiero resaltar es ahí en el versículo 46, ¿no? Cuando dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Este pasaje lo voy a explicar un poquito más cuando en el Mateo 23, que nos habla a nosotros también de otra cosa en particular, que ya lo vamos a explicar.
Pero podemos ver aquí que él estaba en medio de los doctores de la ley, ¿cierto? Oyéndoles y preguntándoles. Ahí no estaba preguntándoles, les estaba cuestionando, que era diferente. ¿Ve? Ahí les estaba era cuestionando, porque en el versículo 43, perdón, en el 47 nos da la claridad de qué era lo que estaba pasando ahí. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ve? De sus respuestas. Entonces, él no estaba preguntando, les estaba cuestionando a ver qué decían ellos y él les respondía como tenía que ser. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener evidencia también de que dentro de la cultura judía los niños no eran llevados o eran llevados, ¿cierto?, por estos maestros. Sin embargo, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo nunca necesitó un maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el maestro. Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que escribió la ley, Él fue el que nos la mandó, Él fue el que nos la dio a nosotros. ¿Qué maestro iba a necesitar Él, por Dios, verdad? Entonces, mire la forma tan bonita como el Señor Jesucristo nos muestra a nosotros, ¿cierto?, que Él no necesitaba a quien le enseñara. Por el contrario, antes Él era el encargado de enseñarnos a todos nosotros acerca de su escritura, acerca de sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, de todo lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, es una bonita reflexión. Aquí nos podemos ver claramente que es que aquí no le estaban preguntando a Él, sino que antes Él los estaba cuestionando a ellos. ¿Sí? Entonces, miremos lo que dice el pasaje en Lucas, en Mateo 23. Vayamos ahí un momentito para que miremos al Señor cómo les cuestionaba a ellos. Mateo 23, vayamos a Mateo 23. Bueno, dice la palabra de Dios así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Ve? No hagáis conforme a sus enseñanzas o a sus mandamientos de hombres. ¿Ve? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, ¿ve? Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí, rabí. Pero vosotros, dice la palabra de Dios, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ve? Él es el maestro, él no necesitaba que le enseñara a nadie, él es nuestro maestro, él es el que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Dice: y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Ve? Vuelve y nos repite, nos recalca nuevamente que Él es nuestro maestro. ¿Ve? El que es mayor de vosotros sea su propio siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces yo quiero que retrocedamos un poquito y vamos a explicar un poquito más este pasaje. ¿Ve? Entonces, ¿qué era lo que sucedía dentro de la cultura judía? Dentro de la cultura judía habían algo que se llamaban las sinagogas, ¿verdad? Dentro de las sinagogas, en el interior de las sinagogas, cuando se celebraban los cultos de las sinagogas, por dentro había algo que se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Qué era la cátedra de Moisés? ¿Alguien sabe qué es la cátedra de Moisés? Me permito preguntarle a los hermanitos si de pronto alguno sabe qué es la cátedra de Moisés. ¿A qué se refiere el Señor cuando les digo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que nos quiera compartir o alguien que nos comparta? ¿Alguien que diga, yo sé, mire, yo sé qué es esto o yo creo que es esto? ¿No?
¿No hace referencia como a la Torá, pastor? Como pues a los libros de la ley de Moisés. Ok, sí. Es algo así muy parecido. Tiene que ver totalmente, tiene que estar relacionado totalmente con Moisés y con los libros de la ley. Sin embargo, cuando nosotros miramos dentro de la cultura, podemos ver que dentro de las sinagogas había un asiento especial hecho, no sé, en madera, o en piedra, que se llamaba la cátedra de Moisés. Ese asiento en particular, esa silla en particular, se le llamaba la cátedra de Moisés. Entonces, cuando ellos celebraban el culto, siempre estaba el escriba, el maestro de las escrituras, sentado en la cátedra de Moisés, simulando a Moisés. ¿Ve? Entonces, dentro del culto, ¿cierto? Lo que se celebraba de pronto en las sinagogas, siempre estaba el maestro sentado en la cátedra de Moisés, estaba el director ¿cómo se llama? El ministro el ministro de ceremonia, ¿cierto? El que dirigía, el ministro de ceremonia. Y había algo también que era el arca, en el cual se guardan los rollos de la Torá, o los rollos de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Cuando se traía, por ejemplo, cuando se celebraba el culto, entonces venía el ministro el ministro de ceremonia, abría el arca, sacaba uno de los rollos, leía la Torá y enseguida lo enrollaba, lo guardaba y comenzaba el maestro que estaba sentado en la cátedra de Moisés a explicar o a poner sus opiniones rabínicas o sus opiniones acerca de lo que él creía o sus interpretaciones de lo que había que hacer, ¿cierto? De la ley, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, los hermanos, perdón, las personas que iban, los judíos, ellos no tenían los rollos de la Torá aquí ¿cierto? En la mano como lo tenemos nosotros hoy en día, que lo tenemos a la mano, la palabra de Dios, las escrituras todo el tiempo con nosotros. Allá no, ellos siempre guardan los libros de la Torá o los libros de las escrituras, ¿cierto? Los guardan en unos rollos, en algo que se llama el arca, ¿cierto? Ahí se guarda eso, el ministro de ceremonia lo saca, lo lee y enseguida viene este señor, ¿cierto? Que se dice llamar maestro, a explicar o a dar sus interpretaciones acerca de la ley, ¿cierto? A poner más carga y más carga a la gente que está escuchando. Por eso el Señor les decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos a dar esa interpretación de la escritura, ¿cierto? Entonces el Señor le decía, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo, porque lo que ellos dice, guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, estaba bien lo que decían, pero no lo que hacían, ¿ve? Porque cuando se abría la palabra de Dios, estaba bien lo que se decía, pero no lo que ellos hacían, porque ellos ponían cargas y cargas y más cargas y una interpretación diferente a lo que el Señor Jesucristo o lo que nuestro Padre Celestial siempre nos ha querido enseñar por medio de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se basaban ya en lo que se era leído, ¿cierto? Como nosotros hoy en día, que leemos en la Escritura y eso es lo que nosotros hablamos, sino que ellos se iban era a lo que decía el rabino, ¿ve? Entonces, todo esto era prácticas que se hacían dentro de la cultura de ellos, ¿verdad? Entonces, decía el Señor también, por ejemplo, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, ¿verdad? Cuénteme, mi hermana Victoria. Pastora, ¿ahí sí ya me escucha mejor? Un poquito, sí, señora. Pastor, ¿es parecido lo Ya no se que escucha. usted dice que hacían ellos a lo que hacían? Porque ellos leen la escritura y interpretan. Pasen allá. Pastor, ¿me oyes? Sí, señora. Lo oigo bien. Yo le digo es que
ahorita que usted nos estaba diciendo es que lo mismo hacen en la religión católica. Ellos sacan la escritura, la leen, pero ellos interpretan según la manera de ellos. Claro. Siempre, mire, eso es lo que pasa con las religiones y eso era lo que el Señor Jesucristo les confrontaba básicamente, y esa es prácticamente la pregunta que nos hacía nuestra hermana Graciela también, porque el Señor les confrontaba a eso. Ellos estaban ahí, era siguiendo una religión, ¿verdad? ¿Qué pasaba con eso? Hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos se basan en el misal, se basan en el catequismo, ¿verdad? Porque todo eso son discusiones acerca de lo que ellos creen que dice la palabra de Dios, pero no es así, ¿ve? De lo que ellos son mandamientos de hombres que ellos han impuesto a la gente y piensan que eso es lo que está escrito. Pero el problema de hoy en día, mis hermanos, les digo con toda honestidad, el problema hoy en día es que la gente no se toma la tarea de estudiar, ¿verdad? Lo que la gente les está diciendo, ¿ve? Entonces, quieren seguir un catecismo, quieren seguir una cantidad de cosas, pero no se toman la tarea de mirar si lo que está ahí escrito realmente tiene que ver con la palabra de Dios, ¿ve? Y eso es algo tremendo, mis hermanos, porque les digo con toda honestidad, hay muchas veces que nosotros hemos tenido hermanos que no están de acuerdo a lo que se predica o a lo que se dice dentro de lo que nosotros, el Señor nos ha regalado para predicar. Y hay hermanitos que si no, mire, yo les digo la verdad, se han retirado, se han ido de la congregación, pero me da tristeza saber que estas personas se llenan de orgullo, se llenan de soberbia, pero no van a la palabra de Dios. Si hay algo, por ejemplo, que yo lo digo con toda honestidad, si hay algo que yo estoy predicando, en lo cual ustedes, algunos no están de acuerdo y dicen, no, es que lo que yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, yo le doy autorización, yo me sentiría halagado, mis hermanos, de que usted vaya a la palabra de Dios y me diga, mi hermano, lo que usted está diciendo no está escrito acá. Pero argumente con la palabra de Dios, ¿ve? Argumente con la palabra de Dios. No diga, no, es que usted lo que está diciendo está mal y simplemente me voy y no vuelvo a la congregación o me enojo con el que sea. Porque en ese caso, mis hermanos, si usted no está, si no está de acuerdo, usted tiene que ir, tiene la obligación. Todos nosotros, los que estamos predicando, tenemos la obligación de predicar lo que está escrito. Ustedes como personas que están allí tienen la obligación, mis hermanos, de juzgar lo que nosotros estamos diciendo por medio de la palabra de Dios. ¿Ve? Porque si no, ¿qué pasa? Si no, entrarían también en un pecado. ¿Cierto? La palabra de Dios también nos explica. Ya le doy la palabra a mi hermana Esperancita. Regálenme un segundito. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en el Mateo, ¿cierto? Mateo 5, ¿cierto? Dice Mateo 5, 21, dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. ¿Ve? Entonces, a veces nosotros no podemos entrar en pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos desagradando a nuestro Señor. Yo lo que digo, lo digo con mucho cariño, lo digo con mucho respeto hacia mis hermanitos, y también es una exhortación para que los hermanos vayan a la palabra de Dios, para que los hermanos también juzguen lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero todo es argumentado por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuénteme, mi hermana Esperancita, me iba a comentar algo. Pastor, buenas noches, el Señor Jesús me lo bendiga. ¿Cómo está mi hermana Esperanza? El Señor me la bendiga. Amén, pastor. Pastor, es como lo que dijo el hermanito Manuel, que lo que hemos venido hablando sobre la cruz. Ajá. Si nosotros vamos a ver, mi Señor Jesucristo vino fue a cumplir la ley. Y nosotros estamos hablando que no hay cruz, ahí es un madero. Uh-huh. Para mis hermanitos, de pronto que hay nuevos y de pronto no hayan entendido, que me puso mi Señor en mi corazón, ir a la palabra
¿Qué hizo mi Amén. Señor Jesús? Él vino fue a cumplir la ley, y en la ley de Moisés, en la ley, habla de un madero. Amén. Ujú. ¿Sí? Entonces, que cada que nosotros vamos a decir algo, vayamos a la palabra, porque en la cruz, lo que el Señor vino a cumplir, no habla de cruz, habla de un madero. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermana. Me da mucha alegría, mi hermana, que usted tenga ese entendimiento. Me da mucha alegría, no solamente que tenga el entendimiento, sino que tenga esa humildad tan bonita en su corazón de poder recibir la palabra como está escrita, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que a nosotros, bueno, a mí no me parece, a mí no me suena esto, pero la palabra de Dios nos respalda, la palabra de Dios es la que nos argumenta, siempre nosotros cualquier teoría, cualquier doctrina, siempre el Señor nos da a nosotros esos argumentos por medio de la palabra de Dios para predicar, para derribar todas esas malas doctrinas que hoy en día traen las iglesias, ¿verdad? Todo lo que no sea de la palabra de Dios, perdón, de la palabra de Dios, se tiene que argumentar por medio de la palabra, ¿verdad? De las escrituras. Lo mismo decía, por ejemplo, el Señor Jesucristo, que decía en Juan, que así como Moisés levantó la vara en el desierto, ¿verdad? Vimos un pasaje también que nos mostraron los pastores, que así como Moisés levantó la vara en el desierto, así tenía que ser levantado el Señor Jesucristo, ¿verdad? En una vara, ¿verdad? No fue en una cruz, fue en un madero que se levantó, ¿ve? Entonces, hacía parte de la promesa, hacía parte de lo que estaba escrito en la palabra, hacía parte del cumplimiento de lo que Él estableció, ¿verdad? Porque las cosas se tienen que cumplir como Él lo establece, no como a nosotros nos parece, ¿verdad? Sino como dice la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, siguiendo acá, por ejemplo, con lo que estábamos hablando, dice la palabra de Dios. Estábamos en Mateo 23, 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso era algo también que les recalcaba mucho el Señor, y hablando acerca de la cátedra de Moisés, porque la cátedra de Moisés tiene un lugar privilegiado dentro de la sinagoga. Yo quiero mostrarles una imagen para que ustedes miren qué era más o menos, cómo era la estructura, ¿cierto? Por dentro de una sinagoga. ¿Sí? Venga, yo miro acá, por acá tengo. ¿Sí alcanzan a ver la imagen, mis hermanos, en la pantalla? ¿Sí? No. ¿No? ¿No alcanzan a ver? Amén. No, sí, pastor, yo veo. ¿Sí? Porque mi esposa no la alcanza a ver. ¿No la alcanzas a ver? ¿Ya? Ok. Entonces, esto es más o menos una sinagoga anteriormente, como pues en el tiempo del Señor, ¿cierto? Esto es lo que llamaban la cátedra de Moisés, aquí donde está sentado este escriba. Y este era el maestro de ceremonias. Entonces, tenían un lugar privilegiado dentro de la sinagoga para ese fin, para leer se salió. Ok. Bueno, por aquí tenía otra imagen también. No sé si por aquí estaba. ¿Qué se me hizo? Bueno. ¿Esta la alcanzan a ver? Está muy pequeñita. ¿Sí la alcanzan a ver, mis hermanos? Amén, pastor. Bueno, aquí Amén, abajo, pastor. dentro de la sinagoga, esto era lo que, donde se hacía la gente, los judíos. Y esta que está aquí arriba, esa era la cátedra de Moisés. Esa era más o menos. Por acá tengo otra imagen también. Por acá tengo otra imagen. Se la voy a mostrar. Esta es una cátedra de Moisés, una silla donde se sentaban los escribas, ¿cierto? Estos fueron vestigios que encontraron o ruinas que encontraron de una sinagoga antigua, y aún la tienen por ahí, la tienen como en un museo o algo así. Eso es lo que llaman la cátedra de Moisés. Entonces, dentro de las cosas que el Señor le recalcaba fuertemente a la gente era eso, que estas personas se sentaban en eso y simulaban ser Moisés, ¿verdad? A impartir cosas de la ley cuando estaban totalmente por fuera del contexto de la escritura, ¿verdad? Del mandamiento y de la palabra de Dios, imponiendo siempre sus mandamientos y sus ordenanzas, ¿cierto?
para ser vistos por los hombres y dijeran, bueno, es que el rabino tal es mejor dicho, el máximo, ¿verdad? Y el Señor decía, no quieran que los llamen maestros, porque un solo maestro hay, ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, también el Señor les recalcaba fuertemente y les decía, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Alguien sabe qué son filacterias? ¿Alguien sabe qué son filacterias, mis hermanos? Bueno, si no saben qué son filacterias, les voy a comentar. Son unas cajitas en cuero, ¿verdad? Son unas cajitas en cuero que los judíos usan ponerse en la frente y se amarran con esa cajita de cuero tiene una tira en el mismo cuero, pero eso es cuero puro, ¿verdad? Y se la amarran en la mano y cuando el Señor les decía que extendían sus filacterias, quiere decir que ellos en las cajitas, en la cajita que tenían en la frente, ellos se ponían unos escritos de la palabra de Dios, de la ley, ¿verdad? Ellos se ponían esas cosas ahí. Habían cuatro porciones de la ley, ¿verdad? Que estaban ahí y ellos la escribían y ponían esos rollitos dentro de las cajitas, se la amarraban acá y cuando el Señor decía que se ensanchaban sus filacterias, era porque ellos no ensanchaban la cajita, ensanchaban la tira, ¿eh? Ensanchaban la tira y ponían otra cajita aquí en el brazo con porciones también de la palabra y aquí en la mano ellos hacían un nudo, ¿cierto? Un doblez, como si simulase la primera letra o las letras en las dos manos, las letras del nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, eso era básicamente, por eso ellos oraban y siempre levantaban sus manos de esa manera, pensando que eso eran la forma en cómo debían adorar. Ahora, voy a mostrarle unas imágenes también de filacterias para que ustedes miren lo que son estas filacterias. ¿Cómo? ¿Se alcanzan a ver? Bueno, estos ¿sí alcanzan a ver aquí, mis hermanos? ¿Sí? Amén, pastor, sí se alcanza a Ok, ver. entonces aquí estos hacen un nudo simulando las letras, ¿cierto? De lo que ellos, del tetragamatrón, ¿verdad? Que ellos usan para nombrar al Señor. Y estas eran las filacterias que ellos tenían. Aquí donde ustedes ven, esa es otra de las cajitas que ellos tenían y se lo amarran por todo el cuerpo y se lo ponen acá. Entonces por eso el Señor les decía, ustedes ensanchan sus filacterias para ser vistos por los hombres, ¿ven? Entonces, por acá creo que tengo otro. Aquí tenemos un niño también. Un niño ya jovencito. Por acá tenemos a un muchacho también. ¿Ve? Acá tenemos más personas. Ellos estas filacterias se las ponen en la mañana, ¿verdad? Ellos se las ponen en las mañanas para hacer algo que se llama tefilín. ¿Tefilín qué es? Tefilín es lo que ellos llaman la oración ¿cómo se llama? La oración, ¿cómo es que se llama? La plegaria, ¿verdad? Se llama la oración, la plegaria o el ruego al Señor. En las mañanas, todos ellos en la mañana se ponen eso para poder hacer eso. Hay algo también que les quería mostrar porque, bueno, miremos acá. Ellos dicen, por ejemplo, que extienden los flecos de sus mantos. Ahora, los pasajes que ellos se ponen acá en las filacterias, les voy a decir, yo por aquí apunté esos pasajes, son Éxodo, miremos Éxodo 13, Deuteronomio 6, vamos a mirar Deuteronomio 6, 4, para que miremos por qué ellos hacían estas cosas. Deuteronomio 6:4, se lo voy a leer así rápidamente, dice la palabra de Dios así. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice la palabra en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahí hay algo también, esto hay algo también que se llama la mesusa. No sé si ustedes algún día habrán escuchado sobre la mesusa. La mesusa también es algo que ellos ponen en la puerta de la casa, de sus casas, que es una barrita así que lleva los 10 mandamientos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y cuando ellos van a entrar a sus casas, ellos tocan eso, lo besan y enseguida sí pueden entrar. Si ellos no hacen eso, no entran a la casa. Entonces, no sé si de pronto aún tenemos tiempo, sí. Voy a mostrarles lo que son las mesusas también para que ustedes tengan referencia, si de pronto algún día sirve de conocimiento de ustedes también. Miren, por ejemplo, esta es una mesusa que está en el dindel de la puerta también. No sé si la alcanzan a ver, mis hermanos. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno, por acá hay otra, miren, por acá hay otra persona también tocando la mesusa. Mire, eso es cultura judía, eso es lo que ellos hacían, ¿cierto? Y eso es básicamente tradiciones judaicas, del judaísmo, porque eso no está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que las escribirás en los postes de tus puertas y las pondrás como frontales entre tus ojos, pero eso es literal, o sea, no podemos tampoco llevarlo todo a literal, sino que debemos ponerlos nosotros los mandamientos por obra. Eso es básicamente lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Hay otras, ahí en el aeropuerto Ben Gurión también hay una grandísima, yo por ahí vi también una imagen de eso. En el aeropuerto de Tel Aviv, creo que es el aeropuerto Ben Gurión. Aquí está, miren. Esta es una mesusa grandota dentro del aeropuerto, miren. Y ellos cuando llegan allá, ellos siempre están ahí tocando eso, besándolo, porque ahí están los mandamientos del Señor. ¿Me ibas a decir algo, mi vida? Buenas noches para todos. O sea que lo que es la mesusa, las filacterias, todas estas cosas son obras de la ley. Básicamente sí, todo eso es lo que el Señor nunca mandó a hacer eso, ¿verdad? Nunca mandó a que hicieran una cajita para poner no, el Señor dijo que los mandamientos teníamos que ponerlos por obra, no que nos los amarráramos de cierta manera como, ¿verdad? Como si eso lo lleváramos, porque es que, mire, hay algo curioso dentro de las filacterias y es que el nombre filacteria como tal no está escrito en la palabra, ¿verdad? No está escrito como mandamiento, sino que eso fue una transliteración al latín del griego, que significa filacterio. Yo le digo cómo era que le decían ellos a eso. Filacterium, que viene del griego. Y la transliteración del griego a eso es tefilín. Tefilín es en hebreo, en griego es filacterium, y en latín es filacteria. Pero lo curioso de todo eso es que el significado de esa palabra significa protección o amuleto. ¿Ve? Entonces, ellos la ley del Señor no la ponen por obra como tal, sino que la ponen como amuleto para que les vaya bien. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Ese viene entonces a hacer unas obras de la ley porque creen que por ponerse en estas cosas así, entonces ellos van a ser salvos o van a hacer su propia justicia al cumplir estas cosas al pie de la letra, como literalmente se dice, ¿verdad? Y ellos lo ponen como amuleto. La filacteria significa amuleto, ¿ven? Entonces, es tremendo, mis hermanos, porque ahí el Señor les estaba diciendo, ustedes ensanchan sus amuletos y ensanchan para hacer todo, para ser visto por los hombres, ¿verdad? Pero eso es algo que no está dentro de la palabra de Dios. Lo mismo el manto. El manto estaba como tal. El manto del Señor siempre ha estado, el Señor lo mandó. Si quieres, vayamos a leerlo en el números 15. Está ahí la palabra de Dios también, números 15. Vamos ahí a números 15 y leamos
acerca de lo que el Señor le está diciendo, porque dice, extienden los flecos de sus mantos, ¿ve? Entonces, el Señor sí mandó a hacer un manto, y se lo mandó a hacer representando la ley para que no se olvidara la gente, pero ellos extendían eso para ser siempre vistos por los hombres de que ellos eran muy religiosos, ¿verdad que sí? Cuando esos lo que representaba era que estaban poniendo y estaban añadiendo más cosas a la palabra de Dios de acuerdo a sus propias creencias y de acuerdo a sus propias interpretaciones, ¿ve? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Números? Además, eso, pastor, los Señora. convierte a ellos en agoreros, porque Exacto, ese es el punto, sí, señora. así son todas las religiones, que si no cargan algo, que si no tocan algo a la hora de orar o todo, Amén. un objeto, Sí. no se sienten pues que están como conectados con lo espiritual, ¿no? Y el ser agorero está también en la palabra escrito de que eso uno no debe ser agorero, o sea, no debe cargar con amuleto y esas cosas, porque estamos siendo desobedientes al intentar tener un objeto y creer que eso nos protege, o sea, eso nos convierte en idólatras. Mejor dicho, se juntan todos los pecados también. Sí, claro. Definitivamente todas esas cosas están mal. El Señor nunca mandó, con la pregunta de Graciela, el Señor nunca mandó a hacer una cátedra, una silla para que se sentara. De hecho, cuando el Señor, ustedes pueden ver que el Señor se sentaba y enseñaba la palabra, pero se sentaba en el monte, se sentaba, ¿cierto? Simulando siempre en el suelo. El Señor nunca tenía un sillo, ni siquiera Él, siendo el Todopoderoso, nunca esperaba un sitio privilegiado para enseñar la palabra o hacerlo simplemente para ser visto por los hombres, ¿verdad? Eso es algo que está mandado a recoger, es algo que no está dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios también acá. Números 15:37 dice la palabra de Dios así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios. ¿Ve? Entonces, el Señor sí mandó hacer el manto. Ahora, hay algo muy particular entre el manto también, porque ellos en el manto, ellos le ponen 613 flecos, ¿verdad? Tienen 613 flecos que simula también las leyes de Moisés. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿En dónde en la palabra de Dios dice que son 613 leyes de Moisés? ¿En dónde en la palabra de Dios nos dice que las leyes de Moisés o la ley del Señor son 613? No lo dice por ninguna parte, mis hermanos. No dice la palabra de Dios en ninguna manera que son 613 leyes. Eso es algo que se inventaron también algunos rabinos israelitas, ¿verdad? En algún tiempo, por allá en el año séptimo, en el siglo séptimo, un señor un rabino de apellido Simlai, que se tomó la tarea de decir que compiló todas las leyes que estaban escritas acá y dijo que eran tantas. Luego vino un señor de apellido Maimónides también, señor Maimónides, que vino y también rabino, y ese las quebró un poquito más, ¿verdad? Las fraccionó más, y él dijo que eran 603, que las leyes de Moisés eran 603. Entonces, cuando nosotros vemos eso, dentro de lo que es el judaísmo o la cultura judía, ellos en sus casas
Ellos tienen lo que son, por ejemplo, la granada. Ustedes no sé si se han escuchado hablar de la granada como tal, del fruto de la granada. Sí, ese que tiene varias semillitas por dentro, que son rojitas. ¿Sí la han escuchado? De la granada. Bueno, resulta que la granada, ellos dicen que la granada es algo bendito para ellos y en todas las casas hay granadas. Hay un puesto con granadas en los restaurantes, en los hoteles, en cualquier parte. Siempre hay granadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que ellos eso lo asimilan también con la ley de Moisés. Porque ellos dicen que dentro de la granada, las semillitas que hay dentro de la granada, hay 613 simulando siempre lo que es o representando la ley de Moisés. ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios no dice esas cosas, mis hermanos. La palabra de Dios no dice nunca que son 613, pero sin embargo ellos sí creen que son 613 y ellos creen a lo que dicen los rabinos y a lo que dicen por medio de estas enseñanzas rabínicas y discusiones que se han tomado, dicen ellos, la tarea de compilar toda la escritura o la ley de Moisés y decir que son 613. Ahora, hay otra particularidad también dentro de las 613 y es que este señor Maimónides, que fraccionó las 613, las fraccionó de la siguiente manera. Él dice que 365 son prohibiciones, ¿cierto? De lo que no se debe hacer. Esas 365 prohibiciones o leyes de prohibición son relacionadas a los días del año. Son 365 relacionadas siempre con los días del año, que son 365. Ahora, las que sí se pueden hacer, que son las de obedecer al Señor, son 248. Esas 248, ellos simulan o representan esas 248 con los huesos del cuerpo humano y los órganos principales. Entonces, para que vean a dónde llega tanta, digamos, de cierta manera, idolatría, porque ellos dicen amar al Señor, cuando dicen amar con todo su cuerpo, con todo su ser, ellos dicen que la están amando por medio de estas leyes, ¿cierto? De las leyes del Señor, pero ellos dicen que son 613 y ellas las han fraccionado. Por supuesto que la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, ¿verdad que sí? Pero ellos representan estas cosas por medio de cosas que no tienen sentido. De cierta manera, como les hablaba ahorita y como nos comentaba mi hermanita Graciela, agoreros, porque el mismo Señor Jesucristo les decía, ustedes son agoreros, ustedes ensanchan sus amuletos, ¿verdad? Ustedes ensanchan sus amuletos pensando siempre ser vistos por los hombres, cuando eso realmente no tiene sentido. Entonces, eso son obras de la ley, mis hermanos, eso son obras de la ley, creyendo los hombres o los judíos o de cierta manera todas las religiones hoy en día, pensar que por cumplir lo que dicen los hombres van a ser salvos y eso es totalmente equivocado, eso no tiene sentido, eso está por fuera de la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Esperemos que, bueno, dentro de 8 días vamos a complementar un poquito más, acerca de la ley y vamos mirando qué más nos tiene el Señor para nosotros. Espero que haya sido de gran bendición este estudio, esta palabra que fue predicada el día de hoy y no sé si de pronto alguno de los hermanitos quiere orar o quiere levantar una alabanza al Señor, también lo podemos hacer. ¿Alguien que de pronto quiera alabar o quiera orar al Señor el día de hoy? ¿No? Bueno, vamos a orar entonces. Padre Santo, Señor. Amén, pastor. ¿Sí? Bueno. Bien, pues entonces. Yo le iba a preguntar, mire que nosotros quedamos en cuál, le iba a hacer otra preguntita antes de orar. Es que nosotros anotamos Éxodo 13, pero no anotamos cuál fue lo que era, perdón. Bueno, Éxodo 13, ¿qué? Perdón, pastor. No los leí todos por cuestión de tiempo,
Sin embargo, bueno, si el Señor nos permite y dentro de 8 días los complementamos, pero se los voy a nombrar para que ustedes lo vayan mirando en la casa y dentro de 8 días los miramos. Los versículos que están escritos dentro de las filacterias son Deuteronomio 6, del capítulo 6, del versículo 4 al 9. Éxodo 13, del versículo 1 al 10. Éxodo 13, del versículo 11 al 16. Y Deuteronomio del capítulo 11, del versículo 13 al versículo 21. Esas son las 4 fracciones que hay de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, de la ley de nuestro Señor, que están fraccionados ahí en cuatro papelitos, en cuatro rollitos que ellos ponen dentro de las filacterias. Muchas gracias, pastor. Pastor, Con mucho gusto. Señora. Pastor, ¿me puede repetir? Es que acá hace mucho ruido y no le escuché bien. Tengo Claro, números, Glorita, con mucho. números 15:37, Éxodo 13, del 1 al 3. Ok. Y eso, Bueno, le voy a comentar, Glorita. Lo del manto del Señor Jesucristo que estaba hablando acá, que extendía en el manto, eso está en números 15:37, para que usted tenga presente lo del manto del Señor. ¿Ve? Lo que estaba escrito dentro de las filacterias son 4 porciones de la palabra de Dios, se lo voy a decir. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Ajá. Éxodo 13, del 1 al 10. Le sigue también Éxodo ahí mismo, pero del 11 al 16. Es otra fracción. Y Deuteronomio 11, del 13 al 21.